¿Te has detenido a pensar alguna vez en tu vida que si no estás en ese lugar donde deseas estar, que tanto anhelas, sea probablemente porque no te atreves a arriesgarte? Y sí, la vida te está esperando en este momento, así que si no lo haces ahora, la pregunta que yo te haría es ¿cuándo? En mi caso, durante muchos años practiqué una vida en la que no habían riesgos, en la que si llegaba a tomar uno era simplemente si le pedía permiso a alguien, y eso de forma tan calculada que prácticamente no era un riesgo alguno. Y es que pregúntate, ¿cuántas oportunidades has dejado desperdiciar, perder, por miedo a simplemente decir que sí? Mira, hace algunos años en mi vida era todo sumamente predecible. Algo que muy típicamente se vende en Latinoamérica, típico estudiar en el colegio, luego hacer el bachillerato, luego estar en la universidad, luego buscar un trabajo de 8 a 5. Seguir prácticamente el esquema que desean tus papás, tu familia y que la sociedad te impulsa a seguir. Y ojo, no con esto estoy diciendo que eso esté mal, pero prácticamente así era mi vida. Seguir reglas, decir prácticamente sí a mis familiares a absolutamente cualquier idea de negocio, de proyecto, de carrera para mí, que dijeran. Pero todo vino a cambiar cuando de repente yo en mi primer trabajo tenía colegas donde tenían 65 años, 70 años algunos pronto a jubilarse, a pensionarse, y solamente me decían, Asmed, si yo tuviera tu edad, tuviera tu mentalidad, tuviera tu carisma, no hubiera hecho el camino que recorrí. No estaría dando clics de 8 a 5 durante toda la vida, colgados de deudas porque tienen que comprar un carro simplemente para impresionar a los demás. Llegan a la casa a ver series, llegan a la casa simplemente a aburrirse y así constantemente deseando que su vida sean los 15 días de vacaciones que un trabajo convencional te permite al año. Y vuelvo y repito, no porque el trabajo en sí sea un problema, sino porque en el círculo en el que estaba en ese momento, que era una parte muy importante del back office del banco, un banco aquí en Colombia para no decir el nombre, la gente se arrepentía de sus vidas en el sentido de que hubieran quizá cambiado el rumbo, hubieran tenido más riesgo, hubieran dicho que sí a más oportunidades, a más personas, a más experiencias, pero por miedo, por parálisis o por la opinión de otros, simplemente se detuvieron y continuaron la rueda que ya estaba creada para ellos, incluso antes de que ellos tomaran la decisión de continuarla. Es ahí donde saqué una conclusión muy importante luego de que decidí no volver a tener un trabajo de 8 a 5, y recordé una frase que me cambió la vida en ese momento. Si no arriesgas, ya perdiste. Y eso para mí fue brutal porque, como te digo, yo era la persona más joven en ese momento de mi círculo de trabajo. Yo era el practicante, el resto de personas eran trabajadores que llevaban 40, 30 años en la empresa o llevaban en otras empresas, pero ya algunos estaban cerca a jubilarse, otros les faltaban un poco más de años, pero la mayoría tenía más de 50 años en promedio. Yo era el que tenía 20 años, 22, 23, no recuerdo exactamente, pero era el más joven. Y quieras o no, trabajar en un ambiente donde tienes personas más sabias, personas con más experiencia, personas que te hablan constantemente de sus errores, equivocaciones, aprendizajes, empiezas a entender muchas cosas que probablemente en tu presente no las vas a entender si no te espejeas con alguien. Tú puedes tener una cosmovisión en tu vida, pero que hasta que no la experimentes, hasta que no veas opiniones de otros, no reflejes aprendizajes, no vas en realidad a extraer algún tipo de virtud. Y la frase, si no arriesgas, ya perdiste, fue un boom para mí. Justamente nació producto de haber trabajado en ese ambiente. Por eso yo creo que, por lo menos en temas de mi mentalidad, aunque siempre fui una persona curiosa que le gustaba aprender, yo en el colegio no me interesaba por el dinero. Cuando estaba en la universidad pensaba que iba a hacerme millonario siendo director de un banco o algún tipo de profesión, más bien de puesto en la profesión en la que estaba, como usualmente la mayoría de profesionales solemos pensar o suele pensar. Así que cuando yo escuché esa frase, cuando escuchaba tantos testimonios durante meses, días, conviviendo, prácticamente tratándolos como mi segunda familia, es como si este pájaro se hubiera liberado de esta jaula. A partir de haber experimentado personas de mayor edad, de sus aprendizajes, errores y arrepentimientos, sobre todo arrepentimientos, cuando terminó mi contrato de prácticamente las prácticas y decidí que nunca iba a volver a trabajar, lo decidí porque justamente en este trabajo me liberé. Encontré para mí la liberación de la jaula del sistema. Un sistema que, si bien es cierto, puede ser productivo y útil porque siempre tiene una buena función, para mí, en mi mentalidad, en mi ser, me sentía encarcelado, me sentía predecible, me sentía en extremo seguro y yo sentía que ahí no podía crecer, no podía mejorar, no podía cambiar mi vida. Y ahora que lo pienso, de hecho es la primera vez que lo pienso, tiene mucho sentido ahora. Incluso tú sabes que mi canal se llama Sir Fénix más que todo por el tema de la ansiedad, de que pasé por infiernos completos y renací en una mejor versión, como siempre lo suelo llamar, y todos los días estoy constantemente evolucionando, mejorando, aprendiendo, siendo mejor en habilidades, etc. Pero en ese momento
hagamos de cuenta que fue como la primera liberación de este Fénix. Este Fénix que entendió de que a partir de esos aprendizajes y experiencias de los demás podía extraer algún tipo de virtud aplicable a mi vida. Quizá no aplique la tuya, quizá no aplicara para todos los participantes, los practicantes. Estupendo, les aplaudo a aquellos que están bien y les gustó su labor y que hoy en día son profesionales que aman su carrera, que por cierto son muy pocos. Pero en ese momento para mí fue salir de una jaula en la que mis papás, mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi entorno me había dicho que era normal, incluso en la universidad. Tienes que trabajar de 8 a 5 durante toda la vida, aspirar a un cargo donde ganes mucho dinero, intentar invertir quizá tus ahorros y probablemente tener un carro, un perro y una casa, y eso, divertirme en los últimos 15 días del año cuando te den vacaciones, viajando a donde tu economía te permita. Y vuelvo y repito, el problema en sí no es todo lo que te acabo de nombrar. El problema es que para mí eso era una cárcel, eso no era vida. El problema. Y déjame contarte bien de dónde surge este problema, de esta raíz de la mentalidad que te voy a ir contando a lo largo del video. Prácticamente es de un pensamiento de que la gente siempre espera el momento perfecto. Yo he hablado en varios videos sobre hábitos y otras cosas que la gente suele esperar siempre las condiciones ideales para arrancar un proyecto, para hacer algo. Antes creen que es muy riesgoso, está mal, hay mayor probabilidad de fracasar, entonces lanzarse o arriesgarse es muy complicado. Quizá no todo el mundo está hecho para amar al riesgo, ¿no? Yo recuerdo un profesor de macroeconomía cuando estaba estudiando la carrera que decía mucho, ¿amante al riesgo o adverso al riesgo? Y nos preguntaba, ¿usted qué es? ¿Amante al riesgo o adverso al riesgo? En función de la respuesta que dábamos, los exámenes iban a cambiar, la nota iba a cambiar, las exposiciones cambiaban. Era muy interesante porque todos entonces escogíamos un lado u otro. Yo siempre he pensado que soy más amante al riesgo y por eso todo este video va a abarcar un poco sobre ese tipo de mentalidad. ¿Por qué me ha cambiado? ¿Por qué podría cambiar tu vida? Y por qué es tan importante tenerla en todas las personas. Entonces, como te comentaba, la gente espera esto, más tiempo, espera tener más dinero, espera tener las condiciones ideales, un mejor iPhone, un mejor micrófono, quizá tener una mejor cara, quizá si tienes miopía y te da pena que te vean con gafas, esperas hasta que te operen los ojos, suponiendo que fuera un tema de grabación, pero esto, como te digo, siempre aplica para cualquier tipo de nicho, de temática en realidad. Así que antes, en mi mente, aquí ya está spoileado, pero déjame explicártelo aún más, ¿no? La frase simple es, no esperes, actúa. Porque mucha gente se queda esperando el momento perfecto. Y cuando yo trabajaba en este banco que te comento, mucha gente me decía, Asmed, yo me quedé esperando porque pensaba que mi momento para ser millonario iba a llegar. No cambié nada y por ende nunca llegó. Se quedaron esperando aumentos de salario, se quedaron esperando que la chica les dijera que sí, se quedaron esperando condiciones que nunca iban a llegar si ellos no actuaban, y muchos no lo hicieron. Entonces miras este reloj y esperas más tiempo, más dinero, mejores condiciones ideales, esperas a alguien porque incluso no sientes que seas capaz de hacerlo solo, esperas y esperas y esperas. Pero el momento perfecto no existe, y si llega a existir en realidad viene siendo el ahora. Cada segundo de tu vida es el único momento perfecto que existe. Es cuando deberías intentar levantarte, aprender trading, aprender e-commerce, aprender dropshipping, aprender inteligencia artificial, aprender a crear videos, aprender a editar, aprender a hacer cualquier tipo de cosa que tú sepas que te puede llevar a lugares diferentes que usualmente en esta cárcel del sistema no puedes. Y repito, si para ti eso no es una cárcel, estupendo. Pero lamentablemente, o más bien afortunadamente, para la mayoría de personas que yo conozco, con las que he convivido en la universidad, en los trabajos, este sistema no les permite ser libres, seguir su propósito, amarse y disfrutar con la familia, que en realidad es lo único que importa. Así que tengan mucho cuidado, sobre todo cuando vayan a evaluar si lo que están haciendo en su vida les gusta o no, y cuando se respondan, no lo hagan basándose en su ego, porque su ego va a decir, sí, sí importa, porque se pone una venda para que ustedes no se ofendan. Y es que sí, el ego nos puede mentir. ¿Por qué? Porque el ego no quiere que nos sintamos mal. El ego no quiere reconocer cosas porque se va a sentir mal, va a tener que cambiar, va a tener que pensar de forma distinta. El ego te va a decir que todo está bien, pero luego tú dices, no, no todo está bien, está mal esto, esto y esto, y tu ego te va a decir, no, no, no. ¿Y qué va a sacar? La famosa palabra que no la he puesto acá en el tablero, pero que tú ya la sabes, las excusas. Te va a inventar cualquier tipo de excusas. No, yo no bajo de peso, es porque el clima está feo. Yo no cambio la dieta, es porque mi mamá compra mucho dulce. Yo no entro a la universidad, es porque no me apoyan, sabiendo que hay gente que gana becas. Es un ejemplo, ¿no? Hipotético. Entonces, en este caso, siempre el ego va a intentar meterte excusas para que no veas la realidad. Así que, como te comentaba, el momento perfecto en realidad no existe. Lo único que existe es decidirte. Y es que yo entiendo, vives atrapado,
con miedos constantes, con dudas por doquier. Incluso llegas a decir no por seguridad, no porque desees. Dices que no a oportunidades, a momentos, a experiencias, a negocios, porque te da miedo. Tienes miedo de perder tiempo, tienes miedo de perder dinero, tienes miedo de bla, 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 bla. El problema es que tú, teniendo ese miedo, no te das cuenta de que en realidad es mucho más grande el miedo a fracasar, el miedo al arrepentimiento, a llegar a los 65 y encontrarte con testimonios como los que yo viví, de gente que no está feliz con su vida y que si pudieran devolver el tiempo, se habrían arriesgado. Habrían entendido que el momento perfecto nunca va a existir y que debían actuar ahora, no cuando llegaran a 65 años y estuvieran pensionados para intentarlo. Y antes de que llegue un hater a decir, ay, pero él habla como si eso fuera fácil, tan sencillo. No, este video no es para gente débil, este video, este mensaje no es para gente que cree que todo debe ser fácil. Es difícil, es complejo, vas a llorar, va a ser en extremo complicado, pero eso lo hace mucho más interesante. Que yo esté explicando todo esto no significa que le esté restando valor a lo difícil. O sea, diciendo que eso es fácil, en realidad no. Es supremamente complicado hacer todo lo que te estoy comentando. Fue complicado tomar la decisión de no volver a trabajar de 8 a 5. Fue complicado entender de que el momento perfecto no existía. Y ojo, fue complicado porque pude haber decidido antes y en realidad tardé varios años haciéndolo. Hay gente que se da cuenta a los 13 años, hay gente que se da cuenta a los 28 o hay gente que se da cuenta en un ambiente de su vida a una edad. Y como en mi caso, yo me di cuenta en algunas cosas de mi vida, intenté y me arriesgué en unas cosas, pero en otras tardé más tiempo. Pero esto, la idea es abarcarlo en todas las áreas de tu vida, no simplemente en tu relación amorosa, en situación económica, en un proyecto como grabarte y crear un canal de YouTube, en muchas cosas. Debes intentar amplificarlo en absolutamente toda tu vida. Así que como te decía, dices no por seguridad, pero la seguridad en definición, en realidad, ¿qué es? Una jaula, una cárcel. ¿Y tú quieres libertad? La única solución que tienes es cambiar cómo piensas, cambiar tu mentalidad. La mentalidad. Quiero que digas sí primero y que resuelvas después. Y para ti puede ser algo chocante, puede ser algo difícil, puede ser algo complejo porque no estás acostumbrado. Pero la invitación es a que empieces a decir sí a viajes, sí a oportunidades de empleo, sí a experiencias, sí a oportunidades de negocios que no has intentado por miedo, sí a cambiar la dieta, sí a ese nuevo gimnasio, sí a ese nuevo deporte, que empieces a usar más el sí. Y el sí no es otra cosa que usar el riesgo, ser amante al riesgo, no adverso. Queremos ser amantes al riesgo. Es decir, que lo busquemos. Que cuando aparezca, en vez de huir, estemos con él, vayamos hacia él. Evidentemente un riesgo que no ponga nuestra salud en peligro, pero un riesgo que sepamos que el potencial de ganar es mucho más grande que el posible potencial de no intentarlo, que simplemente no va a pasar absolutamente nada. Así que, amantes al riesgo o adversos al riesgo. Esta mentalidad es simplemente para personas que deciden ser amantes. Y ojo, no todo el mundo tiene por qué ser amante al riesgo, pero luego entonces, si escoges ser adverso al riesgo, no te andes quejando que porque tu vida es mierda, que porque ganas poco dinero, que porque los demás que son más tontos ganan más dinero que tú, que naciste, mejor dicho, por la izquierda, que nadie te quiere, que todos te odian, bla, 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 y que aquellos que están en el top, que tienen riqueza, que tienen carros, que tienen un nuevo negocio, que no trabajan de 8 a 5, lo que sea, lo que se te ocurra, son afortunados y fue todo herencia o es ilegal, sabiendo que lo único que estás haciendo es que tu ego está diciendo todas estas excusas porque no es capaz de hacer lo que esas personas tuvieron que hacer o sacrificar para llegar ahí. Y en esto el miedo no va a desaparecer, el miedo no se va a ir, el miedo va a estar ahí, pero la diferencia es que tú estás decidiendo y tomando sí, amando el riesgo, a pesar de que el miedo esté o no esté, pero créeme, va a estar ahí. Di sí, ahora resuélvelo después, punto. No necesitas todas las respuestas, tampoco necesitas un plan perfecto, solo necesitas confiar en ti. Este riesgo en realidad es crecimiento, por eso esta flecha. Ese riesgo te va a impulsar, ese riesgo te va a cambiar. En cambio, si le haces caso al miedo y actúas en concordancia al miedo y no a ser amante al riesgo, lo que va a pasar es que te vas a arrepentir, a sentirte mal y con el tiempo vas a decir, ¿por qué carajos no lo intenté? El miedo en últimas es solo ruido, pero tú decides si con ese ruido hacer, actuar, arriesgarte, decir que sí o centrarte en el ruido y no tomar ninguna decisión. ¿Por qué funciona? Mira, en realidad la vida es un caos controlado. Tú nunca, nadie ni yo vamos a tener todas las respuestas. El mundo es muy incierto, nada es certero en lo absoluto. Incluso por ahí la gente que se ríe de los hipocondríacos que no salen a la calle, tienen razón.
La gente incluso en la casa puede morir, ahogada en un vaso de agua, una caída en la ducha, en la cocina. Y ojo, eso no significa que entonces debas lanzarte al mundo y hacer todo lo que ponga en peligro tu salud. Para nada, de hecho yo siempre intento priorizar mi longevidad, mi esperanza de vida, pero hablamos en temas de que puedan cambiarte tu vida en formas de relación, de finanzas, de propósito, entre otras variables, incluso de tu físico. Y aunque no tengas todas las respuestas, tú en realidad y yo tenemos algo mucho mejor, nuestro instinto. Confía, equivócate, aprende y repite. Es un proceso que si lo iteras durante mucho tiempo, es inevitable que algo positivo no salga de ahí. Cada sí que tú digas te va a abrir demasiadas puertas. Cada paso que des te va a enseñar algún tipo de lección. Incluso si fallas, vas a aprender, vas a extraer algún tipo de aprendizaje sobre ese fracaso. Y de esa forma vas a crecer. Y seamos honestos, la vida no espera a la gente perfecta. La vida espera a los valientes que deciden actuar, incluso aunque tengan miedo, incluso aunque los demás digan que son unos locos, arriesgados o en extremo positivos. Y quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que te dio miedo? No me importa qué, quiero que me lo comentes en los comentarios. ¿Cuándo fue y qué fue la última cosa que hiciste incluso teniendo miedo? Y no me importa si valió la pena o no, quiero que me dejes aprendizajes y que me comentes cuál fue esa situación o decisión. Y yo de hecho lo he dibujado con algo muy simple, un venir entre la pasión, el propósito, el amor y el cerebro, la reflexión, la toma de decisiones, el constantemente pensar en que sí, no, por qué, incluso ideas limitantes como la parálisis por tanto pensamiento, ¿no? Parálisis por pensamientos excesivos de será, no sé, qué haré, mañana, espero, Pepito, Juanito, etc. De hecho yo he puesto aquí como varias cosas que te quiero explicar. La primera es que el instinto siempre va a superar a los planes. No malentiendas esto, no significa que no debas tener planes, pero significa que no te puedes quedar toda tu vida planificando. El que mantiene planificando y nunca actúa, en realidad lo que estaba haciendo era planificar para fallar. Cambié esa frase un poco de la frase original, pero es el mismo punto. Si constantemente lo único que haces es planificar, tú dices a tu mamá, mamá, tengo una idea millonario que nos va a sacar de pobres. Y tu mamá espera 1 año, 2 años, 30 años, 50 años y nunca hiciste nada. Porque te quedaste planificando en tu cabecita, pero nunca tomaste el riesgo, nunca dijiste que sí, nunca hiciste lo que debías hacer. Simplemente en tu cabeza todo es más fácil. Tanto planeaste, tu cerebro segregaba dopamina, serotonina, endorfinas que te hacían sentir como si lo estuvieras logrando, pero en realidad todo estaba en tu mente, no estabas logrando absolutamente nada. Así que resumidas cuentas, quiero que falles, carita triste, quiero que aprendas y quiero que repitas. Son 3 pasos, incluso ahorita te lo dije con 4, itéralo, hazlo y una y otra vez y vas a entender que hacerle caso a tu instinto, una vez hecho un plan, va a ser lo mejor en vez de quedarte toda la vida planificando y en últimas no teniendo ningún tipo de resultado. Ahora, ¿cómo aplicar este pensamiento, esta mentalidad a tu vida? Quiero que hoy digas sí a algo que te asusta, pero que potencialmente tú sabes que te puede cambiar la vida, porque has escuchado casos de gente que cuando dijo el sí, le ha cambiado la vida. Entonces, primera tarea, decide algo que debes decir sí en vez de decirle no. Segundo, no vas a buscar excusas, sino simplemente movimiento. Vas a actuarlo, vas a hacerlo, vas a ponerte en movimiento sin decir es que. Tercero, confía en que lo resolverás. Confía en ti, en tu capacidad, en tu disciplina, en tus hábitos. Y si tú no tienes un buen antecedente y por esa razón no confías en ti, es un buen momento para iniciar a crearlo. Siempre va a haber un momento inicial donde vas a crear las cosas. Yo siempre pongo el ejemplo. La gente que es ultra famosa siempre iniciaron teniendo un seguidor, un simple seguidor. La gente que inició su cuenta de trading, que ya la tienen 20, 50, 100k, inició en $1. Simplemente solo tú estás viendo la parte superior del iceberg. Y tú crees que eso llegó de forma mágica, porque tu ego te dice, no, pero eso no es posible que de la nada lleguen a eso, cuando en realidad es que todos empezamos de la nada. Ahora, para el hater que diga eso no es cierto porque hay gente con herencias, lo invito a que vea el video que hice sobre ventajas injustas. Seguramente ese video le va a aclarar muchas cosas en su cabeza, pero si no lo recuerdas, recuerda que cada persona tiene una ventaja injusta distinta. Cada persona tiene algo que puede explotar. Si tú eres muy hermosa y yo soy muy feo y narizón y con gafas, tú tienes una ventaja injusta. Y yo no me ando quejando porque, ay, yo nací feo y esa muchacha divina le dan plata simplemente por ser hermosa. Es su ventaja injusta, la supo explotar, maravilloso. Pero hay gente muy linda también que tiene una ventaja injusta y nunca la explota. Por eso, aunque hayan 2 personas con los mismos bases,
La que actúa va a tener cambios, la que no va a decir eso fue suerte, excusa, excusa, excusa. Número 4, quiero que escribas un riesgo que vas a tomar esta semana. Aquí simplemente dijiste que sí, pero aquí ya vas a tomar, escribir, a planear, a escribir exactamente qué es, cómo, cuándo, dónde, fecha, etc. Y por último, explosión, ¿no? Lo puse como una explosión. Hazlo sin negociar contigo. No quiero que te pongas a negociar de esta forma, es que con es que en estas situaciones, esperando lo que espera mucha gente que nunca actúa. El momento perfecto, porque recuerda, esto es para practicar tu instinto para que empieces a salir de tu zona de confort, de tu jaula, te liberes un poco y empieces a desapegarte de esa idea de que el momento perfecto existe, porque ya sabes que no existe. O lo que es lo mismo, existe a cada segundo de tu vida. Ahora déjame hablarte de ejemplos prácticos que esto, cómo lo he aplicado en mi vida, en qué he intervenido en mi vida, mi experiencia, porque creo que puedes extraer más valor también de mis experiencias, de lo que te cuento íntimamente, que simplemente de que te explique un tablero que, aunque puede ser muy esclarecedor, puede cambiarte la vida y puedes tomar acción a partir de esto. Los ejemplos que te voy a dar son simplemente parte de mi vida. Tú tendrás incluso cosas importantes que podrías comentar en los comentarios, que inspiren a otros, que según tu ejemplo, haciendo lo que si lo has hecho antes, pues haya transformado tu vida y otros puedan evidentemente motivarse y empezar a accionar. Lo primero, uno de los temas en los que dije sí, es un riesgo que tomé y fui amante al riesgo por completo, es que después de ese trabajo jamás volví a tener un trabajo donde tuviera que trabajar de 8 a 5 dando clics. ¿Por qué? Porque me entendí que para mí eso no era vida, que yo no quería estar esclavizado a una silla, e incluso ahí en esa época no existía la inteligencia artificial, pero yo siempre fui visionario y pensaba que el mundo tarde o temprano iba a deshacerse de carreras automáticas, ¿no? Ya existían algoritmos, evidentemente ya se podían programar cosas, pero hoy en día con la IA, incluso el trabajo que yo hacía en esa época ya es inútil. La mayoría de profesiones están quedando en el olvido, en el pasado, incluso aunque la gente le moleste, hasta los psicólogos. Por ahí yo en Cero, que es la marca personal de inteligencia artificial que yo tengo, comenté una vez un post de psicología y la gente se enloqueció. Una psicóloga: no es posible, la IA nunca va a reemplazar al humano. Y yo le decía: mira, yo parte de mi día lo dedico a aprender sobre inteligencia artificial. Si yo te contara actualmente, hoy en día, qué hace la IA, tú no me creerías, porque tú te dedicas a ser psicóloga. Tú no estás en el mundo en el que yo estoy, que es constantemente leyendo noticias, aprendiendo sobre las capacidades actuales de la IA. Y la IA hoy en día puede optar mejor en muchos resultados médicos, psiquiátricos, tiene más datos, más información, sabe actuar como un humano ya, ha pasado el test de Turing, ha pasado otros tests. La IA va a ser prácticamente el reemplazo de la mayoría de trabajos. Y no digo todos, porque claramente hay unos que siempre van a estar ahí y van a crearse nuevos empleos, pero por lo menos en eso fue un riesgo muy grande que tomé y jamás volví a tener un trabajo donde tuviera que dar clics. Ahí enviar informes al Banco de la República, tuviera que simplemente leer informes, crear informes, hacer esto y demás. Es algo muy repetitivo que hoy en día prácticamente está quedando en el olvido. Segundo tema donde he aplicado esto, ojo, aquí no voy a contarte exactamente toda mi vida, sería muy largo el video, pero cosas que creo que son importantes que te pueden aportar valor en ese tema, ¿no? Una segunda cosa, y es que cuando yo me gradué de economista, mi papá esperaba que yo estudiara una maestría de economía. Mi mamá también, ¿no? Algo relacionado con más de economía, ¿no? Maestría en lo que sea relacionado con la economía. ¿Sabes qué decidí yo? Estudiar nutrición, porque me gustaba cuidar mi cuerpo, porque creía que quería vivir muchos años y no me convencían los videos que hacía la gente en redes sociales sobre que este producto es bueno, este es malo. Quería aprender yo mismo a saber qué información es correcta, qué evidencia científica es válida y cuál no. Así que imagínate que tú le digas a tu papá: padre, voy a estudiar nutrición, y él esperando que tú hagas una maestría de economía. Obviamente en ese momento fue una decepción para él, para mi mamá, y al principio literalmente se sintieron mal, me dijeron que no, y bueno, el resto es historia. Una tercera cosa que hice fue mudarme de la ciudad donde viví toda mi vida, simplemente porque como tenía libertad en cuanto a mi trabajo que era digital, a mi novia en su momento me fui con ella para otra ciudad y salté varias ciudades, y actualmente no vivo en la ciudad en la que viví toda mi vida, en la que estudié mi carrera, que era la capital de Colombia, en Bogotá. Decidí mudarme y eso para mí fue un riesgo gigante, porque todo el mundo me decía que no, que la ciudad era lo mejor, que no iba a surgir, bla, 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 ¿no? Recuerda que la gente siempre va a querer hablar. Cuarto riesgo, me mudé con la persona que amo, que estaba saliendo en ese momento, y simplemente me enamoré, nos conocimos y hoy en día llevamos más de 4 años tomando una decisión. ¿Me arriesgué? Sí, porque nos fuimos a vivir prácticamente al segundo o al tercer mes. Casi nadie hace eso. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida.
jamás hubo conflictos en el hogar y hoy en día es la mujer a la que más amo. Y eso simplemente sucedió porque tomé un riesgo que muy poca gente es capaz de tomar. Y ojo, pudo haber salido mal. No quiero que malentiendas, tomar riesgos pueden salir mal. Pero si tomas el riesgo y sale mal, al menos sabes que salió mal. Pero si no tomas el riesgo, nunca sabes si pudo haber salido bien o mal. Es más, nunca va a salir bien porque ni siquiera te arriesgaste. En cambio, cuando te arriesgas, tienes las dos posibilidades. 50 de que sale bien, 50 de que sale mal. Pero existe la posibilidad de que salga bien. Cuando no lo intentas o no te arriesgas o no dices sí, es el 100% a que nada va a pasar. Otro riesgo, te podría decir muchos más, cómo vencí mi ansiedad, los riesgos que tomé cuando tenía mi trastorno de ansiedad, pero ya que para llegar más al presente y no contarte tampoco todos mis riesgos, ya entendiste el punto de por qué esta mentalidad es tan importante para mí, porque siempre he sido amante al riesgo, a tomar decisiones bruscas, incluso aunque mis familiares me digan, no, yo lo hacía porque seguía mi instinto, obviamente un instinto bien planificado, inteligente, no un instinto tonto. Entonces por esa razón creo que el último instinto que decidí es que quiero abrirme un canal de YouTube para hablar de mis experiencias, desarrollo personal, contribuirle a la gente con experiencias que me han cambiado la vida a mí. Así que simplemente fue una decisión de, vale, me voy a arriesgar, voy a empezar a grabarme, que me critiquen. Aquí estoy arriesgándome. La gente que no crea un canal de YouTube porque tiene miedo a que le critiquen la nariz, la cara, cómo se expresa, porque le da pena, porque se traba, porque aún no sabe expresarse en frente a una cámara, tiene que leer un guión, son adversos al riesgo, no amantes. No están diciendo que sí algo que quieren hacer. A mí no me importa si te parezco feo, lindo, atractivo, gordo, flaco, si te ríes de mi bandita. No me importa, en realidad ya no me importa. Y aunque lo lea, siempre lo voy a responder con o sarcasmo chistoso o alguna crítica si estoy de repente ese día me levanté con mal humor o con mucho amor, porque usualmente los comentarios me encanta leerlos, responderlos todos. Entonces creo que es una buena forma de arriesgarme. Y también deberías hacerla. No hablo de YouTube, hablo de tomar riesgos, que fue el ejercicio que vimos acá. Que por cierto, me gustaría saber si te gustaría que algún día hablara sobre cómo creé un canal de YouTube, qué herramientas y equipo uso, cómo edito, si es que edito, qué tipo de edición hago, etcétera. Incluso temas de marca personal como la de Cero, que tengo una cuenta de más de 52,000 seguidores, donde gano dinero a través de ventas de libros, de ebooks, ¿no? No sé si es un tema que te interesa. Si te interesa, simplemente escríbelo y podría hablar en un video completo sobre eso. En definitiva, hoy tienes la elección de decidir volverte esta persona que se pregunta cuando tenga más años, y si hubiera hecho esto, y qué hubiera pasado y si hago esto, o la persona que va a vivir del presente, la persona que simplemente va a vivir la respuesta, la que va a actuar, no la que se va a quedar esperando el momento perfecto, titubeando, siendo adversa al riesgo y por ende nunca teniendo resultados, o vivir la respuesta, vivir el riesgo, vivir las decisiones, incluso si las consecuencias no son muy buenas, son negativas y aprendes valor de ellas. Y por cierto, si eres algún tipo de persona que crees que necesitas algún tipo de cercanía uno a uno, sin promesas vacías, sin píldoras mágicas, he abierto varias mentorías, así que no dudes en escribirme al DM que está en la descripción. Este video ha terminado, no olvides suscribirte al canal y te dejo este video por aquí, que seguramente te puede aportar demasiado valor. Chao, chao.